Hola. Sí, ya sé que este tema lo trata una de mis compañeras. Pero ella lo trató del lado de Bárbara Kirilova. Pero yo lo trataré al modo de la polémica de la madre, así que comenzamos. En 2007, Clara Magorova y su hermana Katerina fueron acusadas y condenadas, junto a otras 3 personas, por practicar el canibalismo. Así, las 2 hermanas sometieron a repugnantes torturas a los hijos de Clara, Ondrej, de 8 años de edad, y su hermano Jakub, de 10. Clara Magorova nació en Kurim, República Checa, en 1975. Fue una niña inadaptada, cuyos frecuentes arranques místicos la hacían compararse con Juana de Arco. Siempre repetía que estaba destinada a cumplir una misión designada por Dios. Su hermana Katerina tenía una personalidad semejante, y ambas fantaseaban con las grandes cosas que harían cuando llegara el momento. Todo comenzó cuando conocieron a Bárbara Kirilova en la universidad. Esta aprovechó su enfermedad para manipularlas. Tenía el aspecto eterno de una niña de 12 años pese a tener 33. Un problema con sus glándulas le daba esa apariencia. Aprovechando esta circunstancia, había sido adoptada por una familia que la ingresó en un psiquiátrico al descubrir que se trataba de una mujer adulta con una conducta extremadamente violenta. Bárbara Kirilova sentía celos de los hijos de Clara, así que manipuló sutilmente su cabeza y la de su hermana, contándoles cientos de mentiras sobre sus niños para que los encerraran en el sótano en una jaula de hierro. Pertenecían a una secta, el movimiento Grial, que apoyaba este tipo de prácticas, así como el canibalismo, la promiscuidad sexual, el incesto. De hecho, el líder de la secta, que se hacía llamar Doctor, se comunicaba con ellas a través de mensajes de texto, diciéndoles que los niños eran malcriados y debían torturarlos por su bien. Este movimiento se basaba en escritos realizados entre 1923 y 1938 por el alemán Oskar Ernst Bernhardt, recogidos en el mensaje del Santo Grial, en lo que afirmaba que el hombre puede llegar al paraíso haciendo cosas buenas en la tierra. Ondrej y Jakub fueron encerrados en una jaula en el sótano de la casa familiar. Desde ahí les daban de comer, les sometían a torturas, los humillaban, les daban descargas eléctricas, les azotaban con cinturones. Los pobres niños dormían en esa jaula, completamente desnudos, con marcas de cigarrillos en sus brazos, rodeados de excrementos. Un día, Bárbara tuvo una idea novedosa. Comenzaron a darle de comer a los niños abundantemente. Subieron de peso. Entonces, su propia madre bajó al sótano con un cuchillo y le pidió a Ondrej que sacara una pierna sujetado por su hermana Katerina y por Bárbara, le arrancó trozos de carne y, en medio de los gritos de terror de ambos niños, devoraron sus pedazos. Su cinismo era tal que cada vez que les arrancaban pedazos de carne para comérselos, se burlaban de los niños riéndose a carcajadas. Jakub permaneció en vilo un mes. Sabía que, tarde o temprano, a él le ocurriría lo mismo que a su hermano. Así fue. La siguiente ocasión le tocó a él. Su madre le arrancó pedazos de un brazo. A partir de ese momento, cada mes el sangriento ritual tenía lugar. Las mujeres bajaban, Clara le arrancaba pedazos de carne a uno de los niños y luego las 3 los devoraban allí mismo. Los abusos se descubrieron cuando un vecino instaló un monitor de vigilancia de bebé y recogió la señal de un monitor idéntico de al lado, mostrando a una de las víctimas golpeada, desnuda y encadenada en un sótano. Y es que Clara había instalado una cámara para ver el sufrimiento de sus hijos desde la cocina de su casa. El vecino avisó a la policía, que al llegar encontró a uno de los niños desmayado y al otro en estado de shock, con heridas terribles en un cuerpo carcomido. El hedor a sangre, mugre, orina y excremento era insoportable. El suelo estaba pegajoso y en las paredes había manchas de sangre seca. Parada frente a la jaula había una niña. O lo que pensaron era una niña. Era Bárbara Kirilova, que sujetaba un osito de peluche. Les dijo que se llamaba Nika y que era la hija adoptiva de Clara. Los agentes pensaron que era otra víctima y la sacaron de aquel horror. Una vez en la calle, Bárbara Kirilova aprovechó para fugarse. Huyó a Noruega, donde se hizo pasar por una niña llamada Adam, que fue adoptada por un matrimonio noruego. La inscribieron en la escuela primaria y pasó casi un año hasta que la policía checa la encontró y la arrestó ante la mirada atónita de sus padres adoptivos, que no comprendían por qué una niña era capturada como un criminal. El caso fue un escándalo. Los niños fueron hospitalizados. Uno de ellos finalmente murió. El otro pudo declarar en el juicio contra su madre y su tía, narrando los horrores vividos en aquel sótano durante un año. Las 3 protagonistas están pendientes de una condena de entre 8 y 12 años. También se dieron penas de cárcel a otros 3 que tomaron parte.
Ana Basova, de 28 años, y Han Ekla, 25, fueron condenados a penas de 7 años cada uno, mientras que otro hombre, Han Turek, será encarcelado durante 5